Perfecto. Ahí ya estamos grabando. Bien. Bien. Bueno, la semana pasada, ¿cierto? Tuvimos un pequeño problema la operación del software, ¿cierto? Que al final se solucionó, pero que en el fondo yo creo que fue más beneficioso para todos debido a que eh, esta clase va a quedar grabada, ¿ya? Y es súper importante que quede grabada porque habitualmente, por mucho que uno tome apuntes, no es lo mismo. No es lo mismo que ver varias veces la rutina y haber ejecutado la rutina en paralelo con la grabación, ¿ah? ¿Cierto? Eh, tanto, eh, tanto para poder detener la grabación en ciertos momentos, como para anotar las dudas que yo tenga y preguntarlas a la siguiente clase. ¿Ya? Entonces eso es uno de los elementos fundamentales como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga. En realidad esto al parecer no hizo mejor que nada. Eso es lo que saco como conclusión hoy día, por lo que vamos a revisar. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas vamos a revisar hoy día? ¿Ya? Eh, Fundamentalmente vamos a seguir mirando nosotros ya conocemos el SPSS, la estructura que tiene, y estuvimos trabajando la semana pasada con la función seleccionar casos. ¿Ah? Esa función tiene varias dimensiones, por lo tanto las vamos a revisar en completitud. ¿Ya? Después vamos a trabajar con estadísticos descriptivos, ¿ya? Que ya lo vimos teóricamente. ¿Ya? Eh, Cada una de las medidas de tendencia, ¿ah? Ya sea central, de dispersión, de forma y de posición. ¿Ah? Después vamos a ver algunas formas de visualizar datos cruzados, ¿ah? En tablas de 2x2 y tablas de 2x2, por 2x3, perdón. Y también después vamos a revisar eh, un, un método de extracción de información cruzada que se denomina el cubo OLAP, ¿ya? Después vamos a revisar algunas gráficas, formas de visualización de datos, ¿ya? Eh, con gráficos de caja y bigote y con gráficos de pirámides fundamentalmente, y también finalmente, si nos da el tiempo, vamos a partir con inferencia estadística. ¿Bien? ¿Ya? Ese es el menú. ¿Ya? Ahora, yo les dije la semana pasada que ustedes se llevaran su base de datos. La recomendación es que no la abran, ¿ah? Simplemente dedíquense a esta clase a poner atención, a hacer las preguntas respectivas, aclarar todas las dudas del caso, ¿ya? Para que después ustedes ocupen su propia base de datos, esa que se llevaron de la clase anterior, ¿ya? Eh, para repasar el video, ¿ya? Y ahí vayan ejecutando las operaciones porque es muy difícil online, ¿cierto? Que ustedes vayan ejecutando las mismas operaciones que yo voy haciendo, digamos. Es diferente de cuando estamos en una zona presencial donde cada uno de ustedes me llama cuando no corre, ¿cierto? Yo voy al escritorio y revisamos, pero en este caso es imposible. Entonces, les pido que por favor me miren y las dudas las presentan, ¿no? ¿Ah? Recuerden interrumpir nomás porque yo no los veo a ustedes, ¿ya? Al compartir la pantalla. ¿Ya? Entonces vamos a abrir nuestra base de datos que ya teníamos previamente codificada. ¿Ya? Esta es la base de datos que siempre hemos visto, la base de datos de los turistas españoles, ¿verdad? Y que tiene, ya vimos las variables que tiene en rigor, ¿cierto? Y que en rigor son 200 casos, ¿ya? Aquí vemos 200, ¿no? Lo hago de esta forma porque son poquitos casos, digamos. Si tuviéramos una base de datos con, no sé, 1000 o 2000 o 5000 o un millón de casos, evidentemente que no se realiza así este paseo, digamos. ¿Ah? Entonces, vamos a recordar lo que vimos la semana pasada. Dijimos que esta base de datos la podíamos ordenar, ¿cierto? De cierta forma, a través del comando datos, ordenar casos, ¿ya? De forma ascendente o de forma descendente, ¿ya? Eso es lo que vimos la semana pasada. Y después vimos eh, cómo nosotros podíamos, a partir de esta misma base de datos, poder hacer operaciones, ¿cierto? Solamente con algunas partes de esta base de datos, ¿ya? Seleccionando variables. Me refiero a lo siguiente, ¿ya? Nos vamos a ir a datos, seleccionar casos, ¿ya? Y la primera opción es todos los casos, como estamos operando ahora, ¿ya? Después la primera opción que tenemos dentro de esta función, ¿cierto? Es si satisface una condición, ¿ya? Si hay alguna de las variables satisface una condición, ¿ya? Entonces,
Eh, Nos vamos a ir a ingresar a esto, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta que tenemos todas las variables acá, podemos ingresar cualquiera de las variables y someterla a una condición, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo eh, ingreso la variable de género, ¿ya? La variable de género, recordemos que tiene una codificación, y esa codificación era 0 para las mujeres y 1 para los hombres, ¿ya? Entonces, yo podría decir, mira, de esta base de datos, solamente quiero trabajar con las mujeres, ¿ya? Bien. Entonces digo que este sexo, la variable sexo, tome el valor 0, ¿ya? Con esto ya le estoy diciendo que solamente va a ser seleccionadas las mujeres. Vamos a decir continuar, ¿ya? Cuando hacemos esto, ¿cierto? Ya estamos en condiciones de, ¿ya? Y también dijimos que en la vista de resultados tenemos tres posibilidades. La que yo más recomiendo cuando uno está comenzando con esto es la primera opción, en descartar los casos no seleccionados, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a aparecer aquellos casos no seleccionados, o sea, los que son distintos de cero, van a aparecer atachados, ¿ya? En la columna de los sujetos, ¿ya? La segunda opción es simplemente pinchar esto y seleccionar un nuevo dataset, ¿ya? Y va a seleccionar todas esas personas que son, en este caso, solo mujeres, en un nuevo conjunto de datos que yo le tengo que poner un nombre acá, ¿ya? No lo vamos a hacer, ¿ya? Ustedes lo pueden probar, por supuesto, ¿ya? Y finalmente la última es eliminar los campos. Eso significa que si yo selecciono esa opción, solamente en esta misma base de datos me va a dejar solas las damas, ¿ya? Vamos a perder a todos los varones. Eh, Eso se hace cuando yo estoy súper seguro de que quiero eliminar aquellos códigos que nos interesan. Pero en este caso siempre vamos a estar haciendo prueba de error, así es que por eso yo recomiendo descartar los casos no seleccionados, porque en el peor de los casos, cuando queremos devolvernos, vamos a pinchar acá en todos los casos. ¿Ya? Y vamos a dar a aceptar. Recuerden que tenemos seleccionado el sexo femenino. Aquí automáticamente me aparece en el archivo de resultados, me aparece, me aparece, ¿cierto? La sintaxis de lo que hizo, el filtro que aplicó, pero eso se va a anotar solamente en el dataset, ¿ya? Y vamos a mirar el dataset, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta, disculpen, eso no, y nos vamos a dar cuenta acá que me aparece en el dataset. Recuerden que hay dos archivos, archivo de resultados, extensión SPB y un icono distinto, y el archivo de la base de datos que tiene un icono parecido pero en color rojo, ¿ya? Y aquí están los casos que no han sido seleccionados. Luego, por defecto, son hombres. ¿Dónde aparece? Acá el filtro. Aparece como última variable, una variable de filtro donde el 1 significa que fue seleccionado, ¿ya? En este caso, las dos primeras son mujeres, fueron seleccionadas, y el 0 es que no fueron seleccionados, ¿ya? Es distinto del código, ¿eh? El código era 0 para mujeres, ¿ya? Esas fueron las que fueron seleccionadas. Ellas están representadas acá, ¿ya? Si yo pincho acá, voy a ver que efectivamente las dos primeras son 0 y son mujeres, ¿ya? Pero el filtro significa que las seleccionó. Luego es 1, ¿bien? No confundir aquello, ¿ya? Entonces cualquier cosa que yo haga aquí dentro de este dataset solamente va a involucrar a las mujeres. Por ejemplo, si yo voy a analizar estadísticos descriptivos, ¿ya? Y me voy a frecuencias, ¿ya? Em, y genero, por ejemplo, ¿ya? Em, la variable edad, ¿ya? Que es una variable de escala, ¿cierto? Todos sabemos lo que significa, ¿ya? Y le pedimos la tabla de frecuencias, me va a dar la tabla de frecuencias de edad. Pero esa edad, ¿de quién van a ser? Les pregunto. Esas edades que van a aparecer en la tabla de frecuencia, ¿a quién corresponden? Cuéntenme, por favor. ¿Ya?
¿Me escuchan? Sí. Ya. Entonces, cuando yo pinche aquí la variable edad, hoy me va a mostrar la tabla de frecuencia. Esa distribución de edades, ¿a quiénes corresponden? Siguiendo la lógica que estamos haciendo. ¿A todo el dataset? No. Al A las sexo, mujeres, sexo a las mujeres. Exacto, claro. Al Ustedes se sexo. fijan, el dataset corresponde a 200 personas. Sin embargo, aquí me dicen, mira, el válido aparece como 81. Por tanto, 81 mujeres hay en la base de datos. Por defecto, 200 menos 81 son el número de hombres. ¿Ya? Y aquí me dice, mira, la más joven de las mujeres es 22 años y la más antigua es 40 años. ¿Ya? O la menos nueva, por así decirlo. ¿Ya? Y aquí está la frecuencia, cuántas personas, ¿ya? Por aquí está la mayoría, se concentra entre 29 y 30, y aquí están los porcentajes, ¿ya? Desde 1,2% una persona y pasando por los porcentajes altos de 16 y 13%, ¿cierto? Y acá me aparecen los porcentajes válidos. ¿Ya? Esto es igual que el porcentaje normal o frecuencia relativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso no hay datos perdidos. Hablábamos la semana pasada, decíamos que los datos perdidos es cuando hay casillas faltantes. Ahí los porcentajes van a variar, pero en la mayoría de nuestros análisis nosotros vamos a trabajar con datasets limpios, es decir, completos. ¿Bien? Bien. Entonces ahí tenemos una forma de seleccionar sí. ¿Ya? Ustedes lo pueden hacer para cualquier operación. ¿Ya? Aquí yo voy a guardar porque no queremos perder datos. ¿Ya? Nos vamos a ir a 2025, despertino, semana 8. ¿Ya? Entonces tenemos resultados. ¿Ya? Vamos a guardar. ¿Ya? Ahora esto también lo podemos hacer el filtro por otro tipo de variable, ¿cierto? Y podríamos ir acá al dataset, ¿cierto? Y volver a seleccionar a todo el grupo, ¿no? Por ejemplo, voy a ir a datos, seleccionar casos y voy a ir a todo el grupo y digo aceptar. Ahí van a estar los 200 nuevamente en el dataset, ¿se fijan? Están todos seleccionados, ¿bien? Entonces creo que ya se entendió eso, yo podría incorporar otro tipo de, de métrica, ¿no? Eh, darle condiciones, ¿no? Por ejemplo, yo podría seleccionar la variable peso, datos, seleccionar casos, si satisface una condición. Entonces ahora elimino esto y paso a la variable peso, que es una variable también de escala, pero voy a ir al interior de ella, no le voy a pedir la tabla de frecuencia y voy a decir que me seleccione el peso de todas las personas, hombres y mujeres, y que tengan un peso eh, eh, mayor o igual, por ejemplo, de que ya la semana pasada vimos que esto no era muy pesado, así que vamos a seleccionar un peso relativamente bajo, vamos a seleccionar 55 kilos, ¿ya? Igual a 55, ¿ya? Vamos a continuar y aceptar, ¿ya? Me voy a ir al dataset y aquí están seleccionados solamente aquellos como variable de filtro, ¿ya? Aquellos que tienen un peso mayor o igual. Por ejemplo, este 4 y 5 tienen un peso de 64 y 58. Por lo tanto, cumplen esa condición, ¿se fijan? ¿Ya? Bien. Vamos a seleccionar todos los casos entonces y nos vamos a ir a todos los casos y aceptamos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a mirar otra forma de seleccionar casos. Datos, seleccionar casos, ya los tenemos a todos, ¿ya? Y nos vamos a ir ahora a una muestra aleatoria de casos. Muchas veces nosotros tenemos, ustedes en sus respectivas pegas, en sus respectivos trabajos, a lo mejor toman su base de datos de cliente y quieren hacer una encuesta, entonces
para no tener algún tipo de prejuicio, ¿ah? O sesgo, entonces te dicen, mira, voy a hacer un muestreo aleatorio de mis clientes y a eso les voy a aplicar una encuesta. Cuando yo hago un muestreo aleatorio significa que es un método asociado al azar. Por tanto, por ejemplo, si mi encuesta es de satisfacción, me voy a encontrar clientes que están muy satisfechos, otros que están más o menos satisfechos, otros que están muy insatisfechos. Entonces, eso es lo que yo busco, eh, que sea representativo de todos, no que solamente muestre a aquellos buenos, a aquellos malos, por alguna razón. Entonces, ejemplo, me voy a seleccionar muestra aleatoria de casos. ¿Ya? Tengo dos posibilidades. Yo podría decir, mira, un porcentaje de todo el dataset. Por ejemplo, el 20% de todo el dataset. O bien, un método más preciso, donde yo diga, mira, exactamente, quiero de los primeros 100 casos, del 1 al 100, quiero seleccionar solamente 12 casos. ¿Ya? Entonces me voy al primero y pongo ahí a lo mejor un 15% del total de mis clientes, ¿cierto? Y voy a continuar. ¿Ya? Y acepto. ¿Ya? Nuevamente me voy al dataset y aquí están sin atachar aquellos a los cuales yo les debería aplicar la encuesta, que es el 15% de los 200. ¿Ya? Bien, ¿ya? Ahora para saber cuántos son, yo podría hacer un analizar, ¿cierto? Descriptivos, frecuencia, y mostrar, ¿cierto? Voy a sacar vamos a dejar la variable, vamos a mostrar solamente cuáles fueron los casos aleatorios que escogió en la tabla de frecuencia. ¿Ya? Y escoge esos casos que son aleatorios, ¿ah? De los 22 a los 37 años. ¿Se recuerdan ustedes que nosotros habíamos dicho que era 22 a 40, pero en este caso 22 a 37, pero aquí, ojo, a todos, hombres y mujeres, ¿ya? Que representan 40 personas. ¿Ya? ¿Ya? Ya, vamos a ir guardando siempre este archivo de resultados. Esa es una de las formas de poder seleccionar casos. ¿Ya? Eh, vamos a dejar a todos los casos. ¿Ya? ¿Ya? Y nos vamos a ir ahora a aceptar, ¿cierto? Y repetimos la operación. ¿Ya? Pero ahora si la muestra es distinta. ¿Ya? Ya no quiero esa, quiero esta. Y vamos a decir aquí exactamente, quiero 23 casos. ¿Ya? De los primeros 122, por alguna razón. ¿No? Y digo aceptar. Me voy al dataset y me encuentro con esto. ¿No? ¿Se fijan? Es decir, que aquí me selecciona 23 personas dentro de los primeros 122. ¿No? Aquí él selecciona el 9, después selecciona el 17, el 19, ¿cierto? Pero el rango máximo era 122. ¿Ya? ¿Se fijan? Porque esa fue la solicitud que yo le hice. ¿Ya? Se fijan que el último seleccionado es el 100, 100, 100, 100, 116. Y todo esto hasta el 122 no fueron seleccionados, obviamente de aquí para abajo ninguno seleccionado. Yo no se lo pedí. ¿Ya? Pero ahí yo sé que hay 23 casos. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, si yo voy aquí a analizar y de nuevo con descriptivos, perdón, frecuencias, y me voy con mostrar tablas de frecuencias, ¿cierto? Me dice que son 23 los seleccionados, ¿se fijan? ¿Ya? Perfecto. Vamos a continuar. Entonces, datos, seleccionar casos, ¿ya? Y vamos a seleccionar todos. Aceptar datos, seleccionar casos y nos vamos con la otra opción, ¿ya? Basándonos en un rango, ¿cierto? Cuando dice rango de tiempo o de casos, es que yo podría tener acá, por ejemplo, una serie de tiempos, ¿no? Por ejemplo, la evolución del dólar en los últimos 2 años. ¿No? Entonces ahí yo elegiría, mira, quiero desde el 1 de enero de tal año hasta el 3 de marzo de tal año. ¿Ya? Esa es una opción de tiempo, pero en este caso nosotros no tenemos serie de tiempo, tenemos una base de datos de casos, de personas. ¿Ya? Por lo tanto, nos vamos allí, ¿ya? Y vamos a decir el rango.
Entonces yo podría decir, mira, pero el primer caso podría ser el número 10, ¿ya? ¿Ya? Y el último caso yo quiero la persona número 122 de nuevo, por alguna razón, ¿ya? Y solamente ese rango va a estar ahora en el filtro, ¿ya? ¿Se fijan? Aquí el último que está tachado es el 123, ¿cierto? Y están seleccionados todos, ¿cierto? Hasta el número 10, ¿ya? Entonces, como vemos, aquí tenemos varias posibilidades de enfocar este problema de solamente trabajar con algunos de aquellos elementos. Recuerden ustedes que esto yo lo tomé por una sola variable, pero perfectamente yo podría haber hecho este experimento, y les pido que ustedes lo hagan para que vayan soltando a la mano, ¿cierto? Por todas estas variables, ¿ya? O sea, tenemos hartas formas de filtrar, ¿ya? ¿Bien? Ahora, estos filtros que quedaron aquí, yo siempre los borro al final porque no son variables, son un filtro, entonces me pueden distorsionar cuando yo siga con el análisis. ¿Bien? Entonces, ya vimos que la función seleccionar caso tiene varias entradas, varias formas de poder manejarla, ¿ya? Ahora vamos a ver las estadísticas descriptivas, ¿ya? Y como dijimos, son el siguiente nivel a la investigación exploratoria en la pirámide del conocimiento, ¿ya? Entonces dijimos que eh, ese nivel descriptivo, ¿cierto? Tenía una característica que no tenía ninguna validez externa, o sea, no es extrapolable, solamente es válido en los sujetos que respondieron, o sea, está determinado por la muestra, ¿ya? No puedo extrapolar, ¿ah? Y hablábamos el ejemplo de los sondeos políticos, ¿cierto? A propósito de que no pasó mañana, hay elecciones, eh, y que la gente dice, oye, ya está casi seguro esto, y tal. O sea, en realidad no podríamos decir nada, ¿eh? Es decir, si el domingo gana la candidata Jara, ¿ya? Está dentro de las reglas del juego, digamos, porque quiere decir que donde preguntaron, ¿cierto? No era a lo mejor una zona representativa, a pesar que uno podría tener otros argumentos más de peso, ¿cierto? Como la frecuencia relativa, pero sí, eh, con ese tipo de instrumentos nosotros no podemos decir nada, ¿ya? No podemos hacer ninguna inferencia, ¿ya? No podemos hacer ningún hallazgo de investigación, ¿bien? Pero sí nos sirven para tener una idea de cómo está la cosa, ¿ya? Un panorama macro, ¿ya? Por ejemplo, a ver si yo eh, me voy a estadísticos descriptivos, frecuencias, ¿ya? Y ahora ingreso, por ejemplo, variables de tipo cualitativo, ¿ya? ¿Ya? Dijimos que las variables cualitativas, eh, lo único que yo puedo encontrar en las variables cualitativas o las variables nominales, ¿cierto? Son tablas de frecuencia. Yo no puedo pedir estadísticos, ¿ya? ¿Ya? Entonces ya aquí voy a las carreras, por ejemplo, ¿ya? Pido esas tres y pido las tablas de frecuencia para esas tres. Solamente puedo obtener aquello, ¿ya? ¿Se fijan? ¿Ya? 200 casos, ¿cierto? El género está dado por 81 mujeres, 119 hombres. Aquí están los porcentajes. Aquí están las provincias de donde provienen las 200 personas, acá, ¿cierto? Diferentes. Hay actos de Asturias y actos de Madrid, ¿ya? Las carreras, ¿cierto? Están dadas ahí, ustedes ven una tremenda tabla de frecuencia, ¿ya? Y representa el total de los 200. Yo no puedo hacer nada más, no puedo hacer operaciones estadísticas descriptivas con esto, salvo las variables nominales representarlas en tablas de frecuencia. Bien, ahora, si yo ingreso variables de tipo escala, que son intervalos o ratio, entonces sí puedo obtener estadísticos que sean ahí significativos, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo voy a analizar, ¿ya? Estadísticos descriptivos, frecuencias, voy a sacar todas estas variables, ¿ya? Y voy a incorporar ahora, por ejemplo, ¿ya? Eh, la edad, el test de inteligencia,
el test de responsabilidad. Podría meterlos todos, pero estoy jugando. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos variables numéricas por la dispersión que tienen, ¿ya? Nunca se piden las tablas de frecuencia, ¿ya? Porque salen tablas de frecuencia muy extensas y que no dan mucha información. Solamente aplican para las variables de tipo nominal o cualitativo. ¿Ya? Entonces no las vamos a mostrar las tablas de frecuencia. Ustedes lo pueden hacer para probar lo que sale y se van a dar cuenta que sale una tremenda tabla, ¿cierto? Eh, y que no podemos obtener mucha información, incluso cuando lo presento en un informe parece un poco ingenuo de mi parte presentar una tabla que a lo mejor me ocupa 3 páginas de puros números, ¿cierto? No sería adecuado. ¿Ya? Hay otros métodos para tratar este tipo de variables numéricas, ¿ya? O de escala. ¿Ya? Y están los estadísticos. ¿Ya? Aquí tenemos 4 grupos. Medidas de tendencia central, que son las que ustedes ven ahí, mediana, media, la moda, ahí dice modo, fue un error del software, suma, ¿ya? La sumatoria completa, pero esa nunca la pedimos. Tenemos medidas de posición, aquí los cuartiles y distintos puntos de corte, y los percentiles que nosotros podamos querer. Tenemos medidas de dispersión y tenemos medidas de distribución o de forma, ¿bien? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros recordamos la clase teórica de las medidas de tendencia central, ¿no? Para esas variables vamos a obtener la media, la mediana y la moda. ¿Bien? ¿Ya? Eh, la sumamos. ¿Ya? Entonces voy a obtener, vamos a dar continuar y vamos a decir aceptar. ¿No? Aquí me da para las 3 variables, para la edad, para el test de inteligencia y la responsabilidad, me dice que son las 200 personas testeadas, ¿cierto? La media, en el caso de la edad, 29,35, la mediana es 29, quiere decir que hay valores extremos superiores, ¿cierto? Que impulsaron la media hacia el extremo superior. ¿Ya? Pero la moda, el valor más repetido, es bastante bajo, es 28 con respecto a la mediana y la moda. ¿Ya? En el caso de la tendencia central, o sea, perdón, de la test de inteligencia, las medidas de tendencia central son la media, 18,55, 18 la mediana y 16 la moda. Esta sí que está bien alejada, ¿ya? En cuanto a inteligencia. ¿Ya? La mitad, podríamos decir aquellos que son normales, por ejemplo, podríamos considerar la mediana, ¿cierto? 18. Pero la media se fue un poquito hacia arriba seguramente porque hay algunos que puntúan mucho más. ¿Ya? Después, en el de responsabilidad, tenemos que la media pasa lo mismo, tiene valores mayores, ¿cierto? La mediana se mantiene en 45 y también la moda, ¿ya? O sea, 45 la mediana y la moda. O sea, una distribución bien especial. Ahora, esto yo lo podría graficar perfectamente, ¿eh? Siempre esto yo recomiendo graficarlo, como son eh, valores continuos, yo recomiendo hacerlo a través de histogramas. Por ejemplo, analizar, descriptivos, frecuencias, están las 3 ahí, y los gráficos, nosotros vamos a tomar los histogramas y les voy a decir, mira, muéstrame la curva normal para ver qué tan cerca anda mi distribución de eso. ¿Ya? Y le digo aceptar. Ya me aparecen los gráficos. Aquí la edad, si ustedes se fijan, es bastante normal, por así decirlo. Aquí están los valores extremos que mandaron hacia la derecha la moda, ¿ya? Pero están cargados hacia los datos más chicos. ¿Ya? Acá está parejito, diríamos, ¿no? El test de inteligencia. ¿Ya? Eh, y acá el test de responsabilidad, ¿cierto? Está un poco más distinto, ¿cierto? Aparecen ahí modas y una forma multimodal del de responsabilidad. Es un poco diferente ahí la distribución, aunque tiene datos extremos hacia arriba, ¿ya? Donde la mayoría se concentra acá, entre 45 y tal. ¿Ya? 40 y 45 va a ser exacto. ¿Ya? Bien. Eh, pero también tenemos otro tipo de medidas. ¿Ya? Y lo vamos a seguir aplicando con las mismas variables. ¿Ya? Por ejemplo, estadísticos descriptivos, frecuencias, y sobre las mismas variables, vamos a medir otros estadísticos.
¿no? Nosotros ya sabemos cuál es la media, la mediana y la moda para las mismas variables. Vamos a pedir ahora los cuartiles, ¿ya? También yo podría pedir diferente distribución, por ejemplo, yo podría pedir los quintiles, o sea, 5 grupos distintos, ¿no? Ustedes saben que aquí en Chile todas las políticas públicas orientadas a orientadas a las medidas sociales, por ejemplo, no se trabajan en cuartiles, se trabajan en quintiles, ¿no? Por eso ustedes habrán escuchado por ahí algún ministro diciendo, oye, mira, todos nuestros esfuerzos están puestos en el cuartil uno, que es el cuartil más vulnerable. ¿Bien? Entonces, vamos a ver aquí los quintiles, ¿cierto? Yo tendría que decir puntos de corte, no voy a pedir los cuartiles, puntos de corte para 10 grupos iguales. No me sirve. Son solamente 5 grupos iguales. Esos son los quintiles. ¿Ya? Si pido los cuartiles me van a salir 4 grupos iguales, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí voy a tener los quintiles. ¿Ya? Yo podría pedir también los cuartiles, para que hagamos una comparación de estas 3 variables que estamos mirando, recuerden ustedes. ¿Ya? Y vamos a decir aceptar. ¿Ya? Y aquí me aparece con sus respectivas gráficas porque yo había pedido los gráficos, ¿se acuerdan los histogramos? ¿Ya? Entonces aquí me dice, mira, aquí están, eh, aquí están los quintiles, ¿cierto? Eh, para la variabilidad, ¿ya? O sea, recuerden ustedes que aquí, cuando hablamos de quintiles, es que estamos dividiendo en 5 partes, ¿ya? Eh, tenemos un grupo que es menor que 26 años, ¿cierto? ¿Cierto? Después tenemos otro grupo que está entre 26 y 27 años, otro grupo que está entre 27 y 28 años, 28 a 29, ¿cierto? Eh, eh, piensen que cuando hablamos nosotros de cuartiles, nosotros tenemos que pensar en 4 grupos, ¿no? Eh, en la medida que siempre se va a repetir en la mediana, para los quintiles y para los cuartiles, ¿ya? Entonces aquí tengo el primer grupo, ¿cierto? Que está dado por acá en el percentil 25. O sea, el 25% de las personas tienen menos de 27, ¿ya? Después viene el percentil 50, ¿ya? O sea, entre 27 y 29 está el otro 25% de la muestra total, ¿ya? Después, entre el percentil 50 y el 75 está entre 29 y 31 años, el 25% restante, y sobre 31 años el otro grupo, ¿no? Esos serían los cuartiles, ¿ya? Pero cuando yo pido los quintiles, estoy pensando en 20%, por ejemplo. 20% está en menor de 26 años, ¿ya? Después, entre 26 y 28 años está el otro segundo grupo, ¿cierto? De edad, entre 26 y 28 años. Después, entre 28 años, ¿cierto? Eh, entre 28 años y 60 años, perdón, entre 28 años y 29 años, el percentil 60, tenemos el otro 20%, después tenemos el siguiente 20% entre 29 años y 32 años, ¿ya? El cuarto grupo y el quinto grupo está sobre los 32 años, ¿ya? Ahora alguien me puede preguntar, oye, pero ¿cuál es el más chico? Que aquí me quedo trunco, ¿cierto? Por 26 años, pero ¿cuál es el más joven? ¿Y cuál es el más viejo? Entonces ahí yo debería solicitar en las medidas de dispersión el máximo y el mínimo. Recuerda que estamos en medidas de forma, ¿ya? Y que está buena la edad en esos grupos, ¿ya? Lo vamos a sacar porque nosotros ya tenemos estos gráficos, ¿no? Yo los pincho en los gráficos nomás y cualquier contraste lo pincho y enseguida lo suprimos, ¿no? Ya, y ahí me quedó solamente la tabla que nosotros estábamos mirando recién, ¿ya? Que eran los cuartiles y los percentiles. Si ustedes lo hacen por separado, esto le va a arrojar eh, los, eh, eh, los valores separados, tanto por cuartiles o percentiles. Ejemplo, yo voy nuevamente estadístico descriptivo, frecuencias y pido los estadísticos, pero solamente voy a pedir ahora los quintiles.
¿ya? 5 grupos iguales, y le damos a aceptar. Me aparece ahí, ¿cierto? Eh, los quintiles. Percentil 20, 40, 60 y 80. ¿Ya? Vamos a sacar siempre estos gráficos que se me cuelan. ¿Ya? Y si yo pido ahora los cuartiles, y ahora sí voy a sacar el gráfico, ninguno, pido los cuartiles, me aparece solamente los cuartiles. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a poner, para que ustedes no se pierdan, solo cuartiles, perdón, solo quintiles, y acá solo, solo cuartiles. Y acá vamos a poner, para no confundir, mezcla, mezcla, quintiles y cuartiles. Bien, ya vamos a guardar. ¿Ya? Esto es, eh, esto es lo que hablábamos de las medidas descriptivas. ¿Ya? Ahora sí nos vamos a analizar. ¿Ya? Volvemos a la misma ruta, descriptivo, frecuencias. eh, Vamos a dejar las mismas variables, para que ustedes vean. Recuerden que solo con variables de escala yo puedo hacer estadísticos descriptivos, no con variables de pelotitas o nominales o cualitativas. ¿Ya? Entonces ya no quiero esta vez medidas de posición, que son estas, no voy a las de dispersión. Hablábamos en una de las primeras clases, ¿cierto? Teóricas, hablábamos que eh, la más representativa, porque tiene la unidad de medida exacta, ¿cierto? Es la desviación estándar. Y aquí es donde nosotros podemos pedir el mínimo y el máximo. ¿Ah? ¿Ya? Entonces nosotros vamos a continuar y vamos a decir aceptar. Y aquí me aparece. Entonces, aquí me aparece la desviación estándar. Entonces, estas son medidas de posición, perdón, de dispersión. De dispersión, ¿ya? Eh, y me dice, por ejemplo, que la desviación estándar es menor en la edad. O sea, son más parejos, menos varianza. ¿Ya? Y el de la edad es mínimo 22, máximo 46. Entonces ahí lo podemos complementar con el análisis anterior. Acá, cuando hablamos de los quintiles, el grupo que tiene el 20% es de 32 años hasta 46. ¿Se fijan? Y cuando hablábamos, ¿cierto? El grupo de 20% de 26 años hasta 22 años. ¿Ya? Eso lo componen los grupos extremos. ¿Ya? Yo estoy haciendo uno por uno. Ustedes podrían hacerlo y lo vamos a hacer completo. ¿Ya? Pero me interesa que sea más fluido individualmente. ¿Ya? ¿Ya? En el caso de la inteligencia, el que tiene menos inteligencia marca 9 y el que tiene máximo marca, marca 29, lo que es bastante superior. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que en la mediana del test de inteligencia era 18? ¿Ya? Por tanto, el que tiene 29 tiene un coeficiente de inteligencia bastante superior. ¿Ya? Lo mismo que en el caso de la responsabilidad. ¿Ya? Aquí la mediana es 45 y tiene 59 el máximo. ¿Ya? Por tanto, es un indicativo para cualquiera de los análisis que nosotros estemos haciendo. Aquí, evidentemente, que estamos hablando en el vacío, pero si ustedes conocen su base de datos, pueden sacar mucha información al respecto. ¿Ah? Entonces, cuando yo digo que lo que nosotros no podemos hacer con estadísticas descriptivas es hacer inferencias o hacer predicciones, pero sí podemos caracterizar de muchas formas nuestros datos. Eso estamos de acuerdo. ¿Ya? Finalmente, vamos a poner, a ver, teníamos las medidas de posición. ¿Ya? Y acá teníamos las medidas, ya, acá
tenemos las medidas de tendencia central para que no se pierdan. ¿Ya? Medidas de tendencia central, ¿ya? Eh, Vamos a bajar sobre la gráfica aquí para que no se repita el cuadro. Limpiando ahí. Eh, Acá yo voy a incorporar las que son medidas de posición. ¿Ya? Acá están las medidas de dispersión que acabamos de ver y nos quedan las medidas de forma, ¿cierto? Vamos a utilizar las mismas variables y vamos a ir a estadísticos y vamos a pedir medidas. Quiero dispersión, quiero medidas de forma, voy a pedir la simetría y la kurtosis. ¿Bien? Vamos a continuar y ahora vamos a pedir gráficos, vamos a pedir de nuevo el histograma. ¿Ya? Vamos a decir aceptar. ¿Ya? Bien, entonces estas son medidas y, de forma. ¿Bien? Fíjense aquí, me aparece los coeficientes de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Aquí no hay que tomar en cuenta esto que dice error estándar de asimetría y error estándar de kurtosis, porque eso es para intervalo de confianza, un poco lo que vimos en una de las clases pasadas. ¿Ya? Pero no nos vamos a meter con aquello, queremos simplemente ser descriptivos. ¿Ya? Acá, si ustedes se fijan, cuando nosotros hablábamos que en el coeficiente de asimetría era muy cercano a cero, estábamos hablando de una curva muy cercana a la normalidad. Cuando hablamos de asimetría positiva, como en el caso de la edad, estamos hablando de eh, una asimetría con cola derecha, vale decir, la mayoría de los datos están agrupados hacia valores menores, pero hay algunos extremos hacia arriba. ¿Ya? Eh, Fíjense, en el caso del test de inteligencia está muy cercano a cero y lo mismo en el caso del test de responsabilidad, por tanto, debiéramos esperar que las gráficas sean parecidas a la curva normal. Bien. Y como vemos acá, claro, aquí en el caso de la edad tiene asimetría positiva, es decir, está más cargada hacia la zona de los valores menores, pero tiene algunos valores extremos hacia arriba. Por lo tanto, vamos a decir que tiene cola derecha, asimetría positiva. El de inteligencia, fíjense, es bastante normal, se fijan, por eso es bastante parecido al cero, 0, algo. Y este también pues, anda bastante parecido al cero. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Ya? Eh, en el caso de la kurtosis, que era el grado de apuntamiento o de achatamiento, o sea, trabajaba en la vertical, ¿cierto? Es 2,2 en el caso de la edad. Por tanto, estamos hablando de que la edad hay muy poca dispersión, ¿ya? Hay muy poca dispersión y por tanto mucho apuntamiento. Fíjense, hay poca dispersión y se dispara bastante respecto a la curva normal, por arriba, es bien, bien apuntada. ¿Ya? En el caso de la kurtosis, ¿cierto? Cuando hacíamos que era menor que cero, decíamos nosotros que era una curva más bien chata. ¿Ya? Eh, y claro, vemos acá, en el caso del test de inteligencia, una curva que en general todos los valores están más bajos que la curva normal. ¿Ya? Era más bien dispersa, con bastante dispersión. Y en el caso de la, el test de responsabilidad anda bastante cercano a cero, por lo tanto bastante cercano a la curva normal. ¿Ya? ¿Se fijan? Eso es lo que podríamos concluir. Esa es la forma de mirar estos cuatro valores de tendencia central. O sea, de tendencia central, posición, dispersión y forma. Pero esto no lo tenemos por qué hacer uno a uno. A lo mejor lo queremos hacer individualmente. Nos interesa uno en particular, pero podríamos hacerlos todos juntos. Ejemplo, podríamos ir perfectamente a analizar descriptivos, frecuencias, y vamos a ir a estadístico y vamos a pedir todo. Vamos a pedir ya. Creo que esto no lo puse aquí. Voy a. Ah, sí puse medidas de forma. Pensaba que no. O sea, acá en el siguiente vamos a poner todo junto. ¿Ya? Analizar, descriptivos, frecuencias, estadístico, vamos a poner los cuartiles, solamente los cuartiles. ¿Ya? Vamos a pedir la definición
perdón, la desviación estándar, la varianza Noguero, el mínimo y el máximo, asimetría y kurtosis, mediana y moda, perdón, mediana y media. ¿Ya? Vamos a continuar. ¿Ya? Y aceptamos. ¿Ya? Y aquí me aparece todo junto, ¿se fijan? La mediana, la moda, la desviación estándar, la simetría, la kurtosis, el mínimo y el máximo, y acá los percentiles, que funcionan exactamente igual. ¿Ya? Acá todas juntas. Todas las medidas descriptivas juntas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esto es lo que se llaman medidas o estadísticos descriptivos. ¿Ya? Eso es lo que podemos hacer. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros dejamos de analizar esto, porque cuando nosotros hacemos estadísticos de tipo descriptivo, hacemos análisis univariado, o sea, variable por variable. ¿Ya? Pero también nosotros podríamos hacer análisis de variables cruzadas, ¿ya? Que es muy valioso para nosotros, ¿ya? Muy importante. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría decir, ¿ya? Eh, analizar estadísticos descriptivos, pero no me voy a frecuencias, me voy a ir a tablas cruzadas. Aquí yo quiero comparar cosas. Por ejemplo, quiero cruzar la variable eh, estatura, ¿ya? Siempre la variable que tiene más niveles, en este caso la estatura tiene muchos niveles, el dataset tiene muchas estaturas distintas, ¿se fijan? Muchas estaturas distintas, ¿ya? Por lo tanto, siempre la que es muy extensa en distintos niveles de la variable, entonces lo que yo voy a hacer es poner eso siempre en las filas, ¿ya? Descriptivo, cruzadas, y pongo la variable estatura en las filas, ¿ya? Y por ejemplo, yo voy a poner la variable género en las columnas. Ahora ustedes dirán por qué. Piensen, imaginen ustedes están haciendo un informe y quieren presentar una tabla, ¿ya? Si yo pongo la variable que tiene la mayor cantidad de niveles en las columnas, va a salir una tabla tremendamente ancha. Y eso yo no lo puedo pegar en un informe, en un Word, ¿ya? Porque se me va a salir del margen, ¿ya? Entonces siempre poner, cuando hago tablas cruzadas, la variable que tiene menos niveles, que en este caso es masculino o femenino, listo, en las columnas. Y en las filas, el resto, ¿no? Otra cosa que es importante mirar es los gráficos de grupos, ¿no? Aquí me va a graficar cómo se distribuyen estas dos variables, pero por cada uno de los géneros, ¿ya? Y nos sirve para empezar a visualizar o empezar a, a- a que nazcan ciertas hipótesis. Digo aceptar, ¿ya? Entonces aquí voy a poner cruzando variables, cruzando variables, ¿ya? Cruzando variables. Perfecto. ¿Ya? Eh, Voy a poner aquí 2 por 2 por 2. ¿Ya? Fíjense, aquí me aparece obviamente el recuento, ¿cierto? Y aquí me dice, mira, estas son las estaturas. ¿Se fijan por qué si yo eso lo pongo para el lado va a salir muy, muy desordenado? Mientras que aquí queda clarito, yo lo puedo pegar perfectamente en un Word. ¿Ya? Y aquí está el género, ¿ya? ¿Ya? Y si ustedes se fijan, las menores estaturas en general las tienen las mujeres, ¿se fijan? Unos 52, 53. Hay unos hombres chicos, sí, pero en mayor cantidad de frecuencia las mujeres. Y si nos vamos al extremo superior, fíjense que de acá, el 1,76 m, ya no hay ninguna mujer. Solo hay representantes masculinos, ¿ya?
¿Se fijan? Entonces yo puedo separar esto. Y el gráfico de tablas agrupadas me dice lo mismo. Fíjense, hombre rojo, mujer azul, del 76 para arriba son puros rojos o morado, no sé cuál es el color. Eh, y de ahí está mezcladito, pero sin embargo acá abajo, en la zona de menores estaturas, predomina el color azul, o sea, las mujeres, ¿ya? Aunque hay algunos poquitos hombres también, pero pocos, ¿ya? ¿Ya? Cuando hablamos recuento significa la cantidad de personas, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando de 12,5, estamos hablando aquí 13 personas a lo mejor y así, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esta es una forma de poder mirar eh, cuando nosotros queremos cruzar variables, ¿ya? También tenemos otra posibilidad de hacer variables 3 por 3, ¿ya? Por ejemplo, voy a analizar descriptivos, cruzadas, voy a dejar tal cual esas mismas, pero lo voy a superponer una capa, ¿ya? A lo mejor le quiero meter una capa eh, de ¿qué otra variable quali tenemos acá? ¿Ya? De tabaquismo, ¿ya? Entonces ahora voy a poner en la capa, yo podría seguir metiendo capas, pero ustedes se van a dar cuenta que cuando yo meto o ingreso muchas capas, se me hace muy difícil la interpretación, a menos que uno tenga un poquito más de experiencia. Vamos a dejar las tablas cruzadas igual, perdón, las tablas agrupadas a la gráfica. Y le vamos a dar OK. ¿Bien? Eh, Fíjense que me aparece acá. ¿Ya? Me aparece las estaturas, ¿cierto? Hombres y mujeres, están las estaturas de que no fuman. No fuman. ¿Se fijan? ¿Ya? Y acá está las estaturas, ¿cierto? De hombres y mujeres que sí fuman. Aquí yo podría empezar a encontrar tendencias, ¿se fijan? Por ejemplo, eh, acá el total, ¿ya? ¿Se fijan? Aquí tenemos las mujeres, perdón, hombres y mujeres que no fuman, ¿ya? Y aquí tenemos hombres y mujeres que fuman. Fíjense qué raro. ¿Qué les parece raro? Aquí está como mezcladito, ¿se fijan? Aquí no fuman. eh, eh, Sin embargo, acá, al parecer, con las estaturas mayores, son hombres que fuman, ¿ya? Eh, Más o menos parecido a lo que pasa arriba, ¿ya? O sea, pero en el caso de las mujeres, parece que las mujeres, fíjense, las mujeres a partir de 1,66 m para abajo, o sea, las más bajitas, no fuman. Son puras mujeres las que no fuman, del 1,66 m para abajo. Y son hartas, ¿eh? Fíjense en el recuento. Se fijan, ya hay una cosa rara. ¿Será que el fumar te hace más chico? Ahí aparece una hipótesis, ¿se fijan? O sea, cuando yo miro una gráfica, yo puedo ver aparecer una hipótesis. En cambio, cuando veo una tabla, es más difícil poder leer aquello, ¿no? Yo podría decir, ya, ahora, voy a titular esto que se me había olvidado, ¿ya? Entonces, acá voy a decir eh, cruce de variables, cruce, cruce de variables de 3 por 3, ¿ya? Ahora, aquí me aparece, digamos, un poco extenso, pero podría ser más extenso esto. Por ejemplo, si yo quiero cruzar, voy a ir a analizar eh, descriptivos cruzadas. Vamos a sacar tabaquismo. Vamos a poner la provincia de donde provienen. Aquí me va a salir una tabla monstruosa. Y también las tablas agrupadas, ¿ya? Fíjense aquí la tabla cruzada, estatura, género y provincia. Fíjense. De Alaba, de la provincia de Alaba, ¿cierto? Tenemos tan solo 2 personas que son mujeres y tienen una estatura relativamente normal para ser mujeres, ¿cierto? Unos 60, 64. ¿Ya? Acá en el caso de Alicante, tengo una sola persona y mide 1,69 m. De Asturias tengo un lote, ¿ya?
En total tengo 60 personas, ¿ya? En esta distribución, ¿ya? Y acá tengo hombre y mujer, ¿ya? Y así por cada una de las provincias, ¿se fijan? O sea, yo de aquí de un golpe puedo hacer mucho más fina la información. Y como tenía las gráficas acá, estas gráficas son bastante ridículas cuando tienen pocas variables, ¿cierto? Parecen muy grotescas, ¿ya? Peor esa, porque es uno solo, ¿ya? Pero acá ya empieza a cobrar más sentido, ¿cierto? Cuando hay bastantes más representantes, ¿cierto? En las provincias, ¿ya? Yo puedo encontrar mayores cosas que poder decir, ¿ya? Estas obviamente cuando las reporto, no reporto el gráfico, lo digo con palabras porque es una sola persona, ¿ya? Pero claro, cuando tengo una distribución como esta, reporto el gráfico, ¿cierto? Porque no voy a explicar uno por una de las mediciones, una por una de las estaturas, ¿ya? ¿Explican? Bien. Les pregunto hasta aquí. ¿Hay dudas, consultas? Nada por acá. Ya, perfecto. Recuerden entonces que aquí el secreto está en que ustedes hagan esto con el software, ¿cierto? Vayan deteniendo la grabación, vayan haciendo la operación ustedes, ¿cierto? Vean si les resulta más o menos parecido y después motívense con meter otras variables, ¿ya? Así como que ustedes estuvieran investigando, ¿ya? Recuerden que es importante en primera instancia soltar la mano. ¿A qué me refiero? Aprender la mecánica, pero sobre todo lo que a mí me interesa desarrollar en ustedes es el sentido lógico de lo que están haciendo, porque a veces apretan botones por apretar eh, y está bien. La mayoría de las cosas que nosotros investigamos las hacemos porque las desconocemos. Tenemos que hacer prueba y error, pero después tenemos que hacer un filtro, decir, mira, de todo esto que obtuve es pura basura y de todo esto que obtuve sí yo puedo obtener cosas importantes de reportar como un hallazgo. ¿Bien? ¿Ya? Bien, ahora vamos a pasar a un tema muy específico pero muy poderoso, ¿ya? Que es cuando yo necesito cruzar variables que a mí me interesan, pero que de alguna u otra manera representan una complejidad, ¿ya? Este tipo de software lo resuelve muy bien, ¿ya? Que es lo que se denominan los cubos OLAP, ¿ya? Vamos a ir a analizar, ¿cierto? Informes, ojo, no estadísticos descriptivos, sino que informes, tenemos varios informes. Uno muy poderoso es denominado cubo OLAP, ¿ya? ¿Ya? Y vamos a tener dos grandes grupos de variables, las variables de resumen y las variables de agrupación. Las variables de resumen siempre se refieren a variables de escala, ¿ya? O cuantitativa. Y las variables de agrupación, ¿ya? Son las variables que son de tipo nominal o cualitativo, ¿ya? Entonces hagamos el experimento. Metamos acá una variable que es de tipo numérico, peso. Vamos a meter los tests que no los hemos ocupado. Orientación espacial, sinceridad. Yo no tenía ni idea que había en este tipo de test. Estabilidad emocional, ¿cierto? Ya, con eso es suficiente. Vamos a meter variables de agrupación. Vamos a meter al tabaquismo, ya que está aquí. Vamos a meter a la provincia, de donde provienen las personas, y el género. ¿Ya? Listo, metamos esa. Ah, pues aquí se me quedó una. Tabaquismo no lo puse. Ahí, adentro. ¿Ya? Perfecto. Entonces aquí yo lo podría poner un poco con poner el título y eso, pero en este caso lo vamos a dejar si bien en bruto el cubo o la, ¿ya? Y vamos a decir aceptar. ¿Ya? Entonces acá me aparece el cubo o la. Acá voy a ponerlo como grande cubo la para que no se pierda. ¿Ya? Voy a un
Separaciones. Ups. Ya, ahí está el cola. Ah, ¿saben qué? Para variar se me vendió el gato, me disculpan un minuto, lo saco inmediatamente, ¿ya? Ya, volví, ¿ya? Bien, entonces, fijémonos, ¿qué nos aparece acá? Bueno, aquí nos va a aparecer el total de casos, qué es lo que se cruzó, le da con la provincia de género y tabaquismo, ¿cierto? El peso, provincia de género y tabaquismo, todas las combinaciones, ¿ya? Eso solamente son estadísticos descriptivos, no representan mucho, lo importante está acá, fíjense, ¿ya? Aquí me dice, mira, eh, Eh, aquí me apareció una cosa que no quiero tener. ¿Ah? Aquí me apareció la suma, ¿no es cierto? Yo no quiero hacer la suma, así que voy a ir a ingresar al Cubo Lab y voy a eliminar esa variable, ¿ya? Esa variable completa, ¿ya? ¿Ya? Bien, perfecto. Bien, ahí está. Entonces ahora tengo lo que yo quiero. Aquí me aparece el número, cuántas personas son. Aquí yo tengo una posibilidad enorme de ver cuántas personas, o sea, cuántas variables quiero poner. Por ejemplo, si yo voy aquí a analizar nuevamente Cubo Lab, ¿ya? Y yo miro aquí en los estadísticos, ¿ya? Aquí yo puedo poner todas estas medidas, ¿se fijan? Las podría poner acá. En este caso lo voy a dejar así como por defecto, ¿ya? Pero yo podría poner no solamente la media, sino que podría poner la dispersión, la desviación estándar, un montón de cosas, ¿ya? Entonces acá en este caso tengo el número de personas que componen este grupo, ¿cierto? La media de todo el grupo, de toda la base de datos, de 29,35, ¿cierto? En el peso 58 y tanto, el test de orientación espacial 41, 23 y 46 en el de emocional, 48, ¿ya? La división estándar es la que ustedes ven ahí y la suma del 100% de los casos. Pero no es gran cosa, me dirán ustedes. Claro, no es gran cosa, pero la magia empieza cuando yo ingreso, ¿ya? Fíjense lo que aparece acá. En las variables de agrupación o cualitativas, yo puedo ir mirando. Por ejemplo, miren, yo voy a dar a los de Madrid, que me acuerdo que eran hartos, ¿ya? Género, voy a querer solamente las mujeres y que fuman, ¿ya? Y ya tengo ahí, pues miren, fíjense, cambió todo esto. El N ahora ya no son 200, son 15. Son 15 personas que cumplen esa condición, ¿ya? 15 personas cuya edad es 28,8, son madrileñas y son mujeres fumadoras, ¿ya? El peso, 46,93 en la media, ¿cierto? De mujeres madrileñas fumadoras, 53,7 y así sucesivamente, ¿ya? Yo podría cambiar, ¿cierto? Ahora me interesa el hombre y ya me quedan dos fumadores, ¿ya? Dos solamente que son fumadores, ¿cierto? Son madrileños y fuman, y son hombres, ¿ya? Cuya edad es 29, es 72, es 15,49 y eso. Podría cambiarme de provincia a Las Palmas. No hay ninguno que sea hombre y que fume en Las Palmas, ¿ya? Pero sí, pues a lo mejor hay mujeres, pues. Sí, efectivamente. Tengo una mujer de Las Palmas y que fuma ahora, ¿ya? Me cambio de provincia. Santa Cruz de Tenerife, ninguno. Mujer fumadora y hombre, tampoco. O sea, no hay de esta provincia. Palencia, tampoco. De las mujeres, tampoco, ¿ya?
De Murcia, tampoco. ¿Ya? De León, hay León sí. ¿Ya? Hay dos personas que cumplen esas condiciones. ¿Te explican? Entonces, claro, las posibilidades que me da un cubo o lab son súper grandes. ¿Ya? Bien. Eh, hasta aquí se comprende la diferencia, digamos, entre cruzar variables a hacer un cubo lab, que es prácticamente un sistema de información. Eh, ¿Se comprende? Sí, profe. Ya, perfecto. Bien. Ahora vamos a ir a un último contraste, y con esto terminamos, ¿cierto? Ya no vamos a alcanzar a hacer la inferencia estadística, pero en la próxima clase la vamos a hacer en vivo mejor la inferencia. Vamos a hacer, eh, eh, para que ustedes se queden solamente con esto que es descriptivo. Vamos a mirar gráficos. Nosotros vimos que tenemos varias formas de poder graficar, ¿ya? Pero sin embargo, cuando queremos gráficos más específicos, nosotros podemos irnos acá a la zona de gráficos, ¿ya? Y aquí hay varias formas de generar gráficos. Yo, como soy antiguo, me prefiero ir a los cuadros de diálogos antiguos, ¿ah? Porque me recuerdo más fácil que generar mis propios gráficos. Entonces, uno que es bien interesante, muy interesante, son los diagramas de caja y bigote, ¿ya? Por ejemplo, me voy a ir por el lado simple y voy a definir. ¿Qué significa? Me va a separar, ¿cierto? Una variable cuantitativa, ¿ya? Que puede ser la edad, ¿ya? En categorías. Y las categorías nosotros sabemos que son nominales, ¿cierto? Eh, podríamos generar esto por género. Me va a dividir por género el diagrama, ¿cierto? De la distribución de las edades. Aceptar. Es el total, 81 mujeres, 119 hombres. Fíjense, no hay tanta diferencia. Esto que está aquí en la caja representa, esa línea negra representa la mediana, o sea, el 50% de los casos, ¿ya? Este representa el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, ¿no? Este grupo es el más, que tiene mayor edad. Ese punto que está ahí significa el puntaje, eh, se llama un valor eh, atípico. O sea, una persona que tiene 40 años, que es la número 124 del dataset, es un valor atípico, lo marca con un puntito, ¿ya? Se dispara de este grupo, ¿ya? Entonces aquí tengo los cuartiles, luego los grupos, uno, 2, 3. Y estos son los que tienen menor edad, ¿ya? Nosotros lo podemos complementar con la estadística que nosotros hicimos los descriptivos, ¿cierto? Sabíamos que el menor es 22, el mayor era 40, y aquí los distintos grupos, por mujer, ¿ya? Y acá en el hombre, ¿ya? Si ustedes fijan, la mediana es un poco, más o menos parecida a la de la mujer, o sea, menor de 30, ¿ya? La mediana. Pero en las edades hay bastantes más valores atípicos, estas pelotitas. Y este que está acá, el pasado de 45 años, que aparece como una estrella, este ya no se llama valor atípico, se llama valor extremo. O sea, ese ya rompe la, la distribución, la forma de la distribución, ¿ya? Estos números que están acá siempre son el número dentro de la base de datos que representa a esa persona, ¿ya? Ese número que está ahí, ¿ya? ¿Ya? Entonces, a ver, ese es el diagrama de Caffi-Quirós. Yo lo podría hacer también, por ejemplo, por analizar, perdón, gráficos, lo mismo, cajas, eh, definir, pero ahora podría sacar el sexo y podría meter, por ejemplo, la provincia de la variable, edad, y acepto. Y ahora fíjense, me da bastante más nutrido el tema, ¿se fijan? O sea, cómo se distribuyen, ¿cierto?, las edades por cada una de las provincias. Y la interpretación es exactamente la misma. ¿Bien? ¿Ya? Eso. Ya vamos a revisar el último gráfico, que es un gráfico que uno genera de forma autónoma propia, ¿no? Que es bastante interesante, es el pirámide de población. Esto es muy importante, sobre todo para nosotros los chilenos, que cada vez nos estamos volviendo más viejos,
nace menos gente, nos genera un problema con la previsión, ¿cierto? ¿Quién nos va a pagar la pensión a nosotros si no va a haber gente trabajando? ¿Ya? Mm. Pero este gráfico nos permite visualizar cosas fácilmente. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría decir, eh, eh, veamos el peso. ¿Ya? La variable peso, que es una variable de escala, que es una distribución, y en el fondo yo la obtengo ingresándola acá. ¿Ya? Obtener los recuentos de esa variable acá. Bien. Fíjense, estaba por defecto ahí, pero yo me voy a obtener los recuentos, ¿cierto? Recuerden ustedes que estamos haciendo un diagrama que es de... Ah, perdón, me equivoqué. Disculpen ustedes, esto lo voy a volver a la caja, ¿ya? Y acá. Acá lo que quiero es mostrar la distribución de qué variable es la que dijimos recién. Peso. Y lo vamos a dividir esta distribución por género, ¿ah? Por ejemplo. Entonces, claramente nosotros vamos a poder ver cómo se divide aquello, ¿ya? Eh, y acá tenemos vamos a poner ahí, gráfico de pirámide, ¿ya? Y aquí me parece que decía Cajiyote, ¿no? No. Vamos a poner ahí, gráfico, caja y bicotera, ¿ya? Bien. Entonces, este es un diagrama de pirámide. Si ustedes se fijan, acá tenemos el género, por acá tenemos las mujeres en azul, ¿ya? Por acá tenemos los hombres, ¿cierto? Y por peso me doy claramente cuenta de que el peso de las mujeres en general es menor que el peso de los hombres. Aunque por ahí hay alguno con bajo peso, ¿eh? Bien, ¿ya? Que anda cerca de la mitad, ¿cierto? Como 50 kilos por ahí, o sea, pocaso para un hombre. ¿Ya? Y por acá los más pesados están casi puros hombres, ya del nivel de 60 y algo para arriba son puros hombres. Y aquí hay uno que anda cerca de los 85, no, de los 90, digamos, 90 kilos por ahí. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces, a veces un gráfico es mucho más fácil de poder respaldar en términos textuales, soporta una explicación mucho más gráfica, valga la redundancia, que una tabla. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vamos a tener que aprender a hacer esas distinciones cuando empecemos a hacer los informes. Bien, bien, vamos a guardar esto que es nuestro hueso santo. Esto yo lo voy a subir, por supuesto. ¿Ya? Y voy acá a parar